Efesios 5, 5, 6, 7, 8. Dios dirige nuestras vidas. Efesios 5, 5. Temas. Los hijos de Dios somos conocedores de la condición y destino eterno de los muertos espirituales. Aquí el texto griego, la versión corriente, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La versión más cercana al texto griego original dice, porque nada impide que ustedes hayan sido hechos conocedores de que ningún fornicario, inmundo o avaro, lo cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los hijos de Dios somos conocedores de la condición y destino eterno de los muertos espirituales. En este versículo Dios nos enseña que por el conocimiento que Él nos ha dado de toda la Biblia en los idiomas originales, nosotros los verdaderos cristianos conocemos el estado presente y el futuro destino eterno de los muertos espirituales, quienes practican toda clase de inmundicias. Ellos no tendrán herencia en los cielos, sino en los infiernos. Les esperan para siempre todos los terribles dolores y castigos descritos en la Biblia. Lo peor que les sucederá es la total y absoluta separación de Dios. Efesios 5:6. Temas. Los hijos de Dios no somos engañados con palabras vanas. Las palabras vanas hacen traer la ira de Dios. El texto griego, la versión corriente. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Errores de traducción. El verbo apatato expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. Las traducciones disponibles lo expresan como una ley humana imposible. El tiempo presente expresa algo que sucede permanentemente. El modo imperativo expresa el fruto producido por Dios en sus hijos. La versión más cercana al texto griego original dice, nada impide que ustedes no sean engañados con palabras vanas, por causa de las cuales es traída la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios no somos engañados con palabras vanas. Las palabras vanas en términos espirituales son las que no están en la Biblia en los idiomas originales. Como Dios nos ha enseñado toda su Biblia, por eso tenemos la capacidad de identificar las palabras vanas para no poner atención a ellas, sino huir lo más rápido y velozmente de los engañadores. Así nos protege Dios con su conocimiento revelado. Las palabras vanas hacen traer la ira de Dios. Los muertos espirituales viven bajo la ira de Dios, porque como nos enseña este versículo, las palabras vanas de los muertos espirituales hacen traer la ira de Dios. Los muertos espirituales, aunque conocedores del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Efesios 5:7. Temas. Dios obra para que no nos asociemos con los muertos espirituales. El texto griego, la versión corriente, no seáis pues partícipes con ellos. Errores de traducción. El verbo gisneste expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. Las traducciones disponibles lo expresan como una ley humana imposible. La voz pasiva expresa la obra de Dios, el modo imperativo expresa el fruto producido por Dios en sus hijos. La versión más cercana al texto griego original dice, por lo tanto, nada impide que ustedes no sean hechos partícipes con ellos. Dios obra para que no nos asociemos con los muertos espirituales. Dios obra para que nosotros los verdaderos cristianos no nos asociemos con los muertos espirituales sin que pueda ser impedido. Ustedes no son hechos unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Dios, como nuestro pastor, nos guía y pone el querer y el hacer en nosotros para que no nos asociemos espiritualmente con los muertos espirituales. Efesios 5:8. Temas. Dios transforma la vida de los verdaderos cristianos. El texto griego, la versión corriente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Errores de traducción. El verbo para teite
expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. Las traducciones disponibles lo traducen como una ley humana imposible. El tiempo presente expresa algo que sucede permanentemente. El modo imperativo expresa el fruto producido por Dios en sus hijos. La versión más cercana al texto griego original dice porque anteriormente ustedes eran tinieblas, pero ahora luz en el Señor. Sin que pueda ser impedido, ustedes andan como hijos de luz. Dios transforma la vida de los verdaderos cristianos. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, por su nombre, su gloria, su ser, su obra, su actividad, de entre los muertos espirituales naturales, nos adopta, nos engendra, nos lava, nos purifica, nos regenera, nos salva a sus hijos, nos hace nuevas criaturas, nos hace santos, todo lo hace nuevo, todo lo viejo pasa, ya no estamos bajo ninguna ley. Él vive en nosotros, Él toma el control absoluto de nuestras vidas y como nuestro pastor nos guía, pone en nosotros el querer y el hacer. Él produce en y por medio de nosotros todos los buenos frutos y nos hace hacer todas las buenas obras anunciadas en la Biblia. Sí, Jehová cumplirá su propósito en mí. El que comenzó la obra la terminará. Dios hace todo. Nosotros hacemos nada.